Bienvenidos a Cadena Dial. Sí, llega el mes de mayo y llega la oportunidad de ver en directo a un artista al que amamos literalmente. Polo Nández, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Eres parte de la familia. No sé si ya tienes la llave del estudio Toresky porque has venido muchísimas veces. ¿Te sientes como en casa? Me siento súper bien aquí siempre, la verdad. Estaba deseando volver. Ya hacía como casi un año que no venía. Eres un artista inquieto, de los que te encanta siempre estar encima de un escenario y de hecho leí que decías que a partir de ahora todavía vas a estar más en la mente de todos nosotros porque has decidido que cada mes y medio lanzar una nueva canción. Sí, porque antes estaba solo como con mi proyecto radio, que sabes que yo estoy encantado de que la radio lo que hace es como que las canciones no sean snack musicales de un mes, sino que hace que las canciones se conviertan en leyenda, la radio. Pero quiero tener otra vertiente que sea más para lo digital. Una para la radio, que es como serial deluxe, ¿Vale? y otra para lo digital. Nosotros hemos estado muchísimo con Polo Nández, hemos compartido varias giras de Dial al Sol y tengo que decir que él cuando termina el concierto, él en muchas ocasiones lo ves luego en la habitación componiendo. Eres de los que te gusta componer tus propias canciones, de ir buscando un ritmo, busca un ritmo y lo ves con el móvil. ¿Qué haces, Polo? No, este ritmillo que lo estoy grabando por si acaso en la grabadora y tal. Yo no sé si surgió así o cómo surgió esa colaboración con Marc Lucas, que ha dado la vuelta al mundo ya. Pues mira, la colaboración con Marc Lucas surgió de la gira de los 40. Este año, ella y yo éramos los únicos que estábamos en el camerino siempre calentando la voz antes de salir al escenario y entonces un día dijimos, pero qué frikis somos los únicos que estamos aquí hasta el último momento y tal, y nos hicimos muy amigos y ahí surgió luego sus managers con los que la compusimos, la canción, y es una chica, es muy tímida al principio, pero me parece una gran artista. Nosotros hemos dicho que ahora en el mes de mayo él empieza una gira. Empieza la gira el 10 de mayo en Barcelona. Y precisamente en Barcelona ya hace algunos días apareció por sorpresa con Marc Lucas en la Ciutadella para hacer un pequeño concierto sorpresa. A ver, estas locuras, ella también es así un poco loca que os llamáis y decís, venga va, pues nos vamos a Barcelona. Ella estaba en Barcelona porque iba a sacar un tema en catalán con un grupo, Bug. Y yo también venía, me apetecía hacer promo, pero no una promo al uso pues como podemos estar haciendo ahora, sino hacer una gincana, llamar a fans de ambas redes sociales de los dos y poder estar en contacto con la gente. Es un formato que a mí me gusta mucho porque sabes que me bajo al escenario porque me encanta ser cercano, y pues hicimos como una gincana escondiendo cositas por diferentes sitios de Barcelona para acabar cantando en Ciudadela. Y la verdad que lo pasamos súper bien y así hicimos promo del concierto. Bueno, un concierto que se convierte en una gira maravillosa, que además hay una cosa súper bonita que me ha llamado muchísimo la atención, es que vas a donar la mitad de todos los beneficios de cada uno de los conciertos, el de Barcelona, el de Madrid, el de León. Cuéntame cómo surge esa idea. Sí, mira, en León es porque hay un paciente mío y me dijo quién era su asociación, me invitaron, me encantó y entonces les dono una parte de la entrada de León a esa asociación, ¿vale? En Madrid vamos a estar con una fundación que se llama Lo que de verdad importa, porque es una, no sé si la conoces, pero es como que promueve los valores, hacen una serie de congresos en el que va pues gente que no conoces, pero como el nadador que es invidente de España que ha ganado un montón de cosas, y van y cuentan su experiencia, o un ex drogadicto que ha salido y cuenta cómo ha crecido como persona. Y esa asociación me encanta. Y luego también con la Asociación de Esclerosis Múltiple de España, en Madrid. Y aquí en Barcelona, pues es el Observatorio contra la Homofobia. ¿Y cómo lo he decidido? Pues porque a mí me gusta que la música, o mi música, esté relacionada con alguna causa. Es la primera vez que lo hago. Tampoco te voy a decir, no, siempre me gusta, no, porque es la primera vez que lo hago. Pero me apetecía mucho dar este salto de hacer conciertos en solitario. Genera mucha responsabilidad, porque digo, gusto yo en Barcelona, compraría mi ticket. Sí veo que gusto cuando voy con vosotros y bajo, pero me apetecía también contrastar pues quiénes de esas personas pues comprarían una entrada para Polo Nández y para oír solo mis canciones, ¿no? Va a ser una gira maravillosa la que vamos a poderte ver con todas esas canciones que hemos ido escuchando, que nos han ido emocionando, porque tú empiezas, diríamos que en TikTok, en redes sociales, ¿no? Es como ahora últimamente parece que vamos descubriendo muchos artistas, ¿no? Los que una canción es muy pegadiza, te gusta, le buscas más información, lo ves que por fin suena en Cadena Dial y cada vez hay una canción distinta y decimos, ostras, está como llegando a los corazones de la gente, ¿no? Que no sé si tú en un momento pensaste, lo voy a conseguir o no lo voy a poder conseguir, porque yo sé, y eso me ha gustado mucho, que en 2005 llegó de finalista a Operación Triunfo. Sí, la verdad que creo en los momentos y en el destino, y en 2005 creo que no era
todavía mi momento, lo recuerdo como cuando te vas a montar en una atracción que te da miedo, pero aún así esa cosa de no demostrar cobardía, te montas, pero luego no te acuerdas de nada de lo que ha pasado. También me pasó en el Wizzing la primera vez que canté esto, ¿Sí? que ahí como fue un cambio de inflexión y punto de inflexión. Y la verdad es que creo que mi momento es ahora y no fue en aquel momento. Sí, Fue la edición de Edurne, o sea, que hubieras sí. compartido, por ejemplo, con Edurne. ¿Te gustaría, por ejemplo, hacer con ella una colaboración? Porque yo he visto que te gusta compartir. Has hecho muchísimas colaboraciones a lo largo de tu carrera. ¿Sería una voz que te encajaría? Yo creo que sí, sí, porque tiene una voz muy dulce, me parece que es una persona que me transmite mucho buen rollo y alegría y eso es lo que me gusta. Me gusta que sobre todo la otra persona sea luz y creo que ya lo es. Qué bonito es. Él sí que es luz, nos va a iluminar este 10 de mayo que lo vamos a poder ver en Barcelona. Dinos qué vamos a encontrar encima del escenario, qué canciones no van a faltar. Pues va a haber, cada concierto va a ser distinto, es lo que estoy trabajando muchísimo. Va a sonar un poco más rock, va a ser una mezcla de secuencia de pistas, pero también con banda. Y voy a meter canciones también inéditas que todavía no han salido en cada uno de los conciertos distintas y va a haber invitados, por supuesto. En el de Barcelona quiero hacer una cosa más especial, que es que como, no sé por qué, pero casualmente muchos compositores con los que he compuesto las canciones son de aquí, pues me los voy a llevar como si fueran cantantes de las canciones. Pues ya sabéis, si compráis vuestras entradas para venir a verle en Barcelona, tendréis esa posibilidad de no solo verle a él, sino a todos esos artistas que colaboran con él, que además sabemos que hay 2 colaboraciones en las que está trabajando y que de momento no ha soltado prenda. A ver, Polo, algún secretillo, chico, chica, ¿de dónde son? ¿Alguna cosilla? Bueno, pues mira, en junio voy a estar sacando un tema con una chica de Perú. Ujú. Es un tema muy movido, es como un reggaetón que se convierte en bachata. No es muy lo que hago yo, pero cuando la escuchas sí que suena a Sí. Apolo. Pero antes, todavía, quiero sacar otro tema con un artista mexicano. Es como que este año me apetece saltar y hacer colaboraciones con gente también de fuera, ¿no? Qué maravilla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ese parte de mi tour maravilloso, no os lo podéis perder. Recordad que va a estar en Barcelona, va a estar en Madrid y va a estar también en León. Y recordadme dónde podemos comprar las entradas. Pues mira, podemos comprar las entradas en polonandes.com o en wego.com y os espero el 10 de mayo en la Sala Laut. Y yo creo que te voy a ver muy prontito. No puedo desvelar nada, no puedo decir secretos, pero yo creo que muy prontito lo vamos a ver a Polo Nández relacionado con Cadena Dial. Y hasta aquí puedo leer. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Adiós.